Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Vamos a abrir la sección del Hoy por Hoy en la que siempre hace falta una chaquetita. Nacho Carretero, buenos días. Buenos días, José Luis Astre. En Radio Asturias, Aitana Castaño, ¿cómo estás, Aitana? ¿Qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Bien, por aquí estamos. ¿Visteis el partido solos, en compañía? ¿Lo visteis? ¿Os cansasteis a la media parte y ya dijisteis, ya me pongo a hacer otras cosas? La verdad es que fue un poco cansado. Yo lo vi solo, lo pillé empezado ya y... Bueno, luego ya te quedas porque era como, bueno, marcarán, ¿no? Y no, lo vi solo, pero me llamó la atención, más que el partido, que no me llamó demasiado la atención, no sé si lo visteis, en Burela. Burela es un pueblo de Lugo, en Galicia, que hay una comunidad caboverdiana muy amplia. Llegaron ya, es la segunda generación ya la que vive allí, y pusieron una pantalla gigante, la mitad, bueno, no la mitad, pero había un grupo muy grande de la comunidad caboverdiana animando a Cabo Verde, otra parte del pueblo animando a España y todos compartiendo espacio, que me parecía una imagen pues mucho más, ya no voy a decir positiva y alegre, mucho más real y realista de lo que es la sociedad, que estamos todo el día bombardeados por mensajes tóxicos y realidades distorsionadas, y de repente ver que una comunidad migrante, que ya la segunda generación no es migrante, son de Burela, hace eso, es representar la normalidad del 99% de los lugares, y me gustó que se pusiese luz en la normalidad. Lo conectaron en directo con Dani, los compañeros de Carrusel allí en Burela, y fue una imagen muy muy bonita, lo recordamos esta mañana. ¿Tú, Aitana? Pues mira, yo no vi el partido porque yo estoy participando en un experimento sociológico que es ser tía de un niño de 3 años que ahora mismo no le apetece mucho ver el Mundial. Entonces, lo que pasa es que estaba dándome cuenta, digo, no debe estar pasando mucha cosa porque nadie no se oye una voz, no se oye un oe, entonces mucha cosa no pasó, ¿no? Y por cierto, tengo que decir una cosa, también participé en otro experimento humano, que es la Feria del Libro de Madrid, que estuve este fin de semana. Sí, ¿qué tal se te dio? A ver, se dio bien, lo que pasa es que hace muchísimo calor en esa ciudad, vivís en un mundo un poco calorífico. Pero tengo que decir que traigo muchos recuerdos y muchos abrazos y mucho calor también para todos nosotros, para todo el equipo del Hoy por Hoy, de parte de la gente. Yo no sé si te pasó a ti, José Luis, en los días que fuiste a la feria, pero yo, mucho cariño, mucho amor para Ángels, que ya se lo trasladé, y para todos vosotros. Así que queda dicho, ¿eh? Me pasó, sí. La gente nos manda muchos abrazos y nosotros tratamos de devolvérselo pues cada mañana aquí en la radio, hablando del Mundial, de lo que Bueno, por cierto, hablando del Mundial, van a entretenerse muchísimo más que en el partido de ayer viendo un documental que se estrena el próximo martes en Movistar Plus. Puma necesitaba algo para poder enfrentarse con la fuerza de Adidas. Es el rey Puma, la historia de Hans Henningsen, la persona que calzó a Pelé con unas zapatillas Puma y que de ese modo inventó el marketing deportivo. Y creo, Nacho, que tienes algo que ver con esto. Qué pedazo de documental, ¿eh? ¿Sí? Qué guay, sí. Sí, la verdad es que es un documental del que estamos muy orgullosos en Ailalelo, nuestra productora, con Arturo Lezcano. Lo estrenamos en Movistar y la historia, la verdad, no es porque la hayamos hecho nosotros, de verdad lo digo, es una historia apasionante. Hans, un emigrante canario que se va a América, a Brasil, después a Argentina, en la época en la que, porque no sé si lo sabíais esto, Adidas eran 2 hermanos, los hermanos Dassler. Se separan, Adi Dassler. Pensé que ibas a decir Adi y Das. Bueno, Adi Dassler era uno, vale. y hace Adidas, y el otro hermano, Rudolf, hace Puma, y entonces empieza una competencia feroz entre Adidas y Puma. Hans es un hombre que pasaba por allí, que es un buscavidas, que empieza a salir adelante, le contrata a Puma, y el tío empieza a moverse de tal manera, a hacer tales contactos, que consigue los primeros sponsors de la historia del fútbol. Calza a Pelé y consigue una mítica imagen de los mundiales, no sé si acordáis, un mundial que va a empezar el partido, Pelé levanta antes del pitazo inicial, levanta el brazo, pide al árbitro 1 minuto y se agacha a atarse las botas y la cámara le enfoca atándose sus botas Puma. Es la primera gran performance de marketing deportivo. Es la historia de Hans, un desconocido que revolucionó el marketing del fútbol. Muy interesante, de verdad. A mí me mola mucho los documentales, las películas, los libros que hablan sobre cosas más allá del deporte. O sea que esto lo veré. Y por cierto, en este tema, la publicidad de Argentina para los mundiales, tenéis que ponerla en internet, en YouTube, poner ahí anuncios Argentina Mundial y ya os podéis pasar media tarde. Sí, es un género clásico, histórico. Sí, son los mejores. Son los mejores. Bueno, pues el Rey Puma desde el próximo martes en Movistar Plus
Lo veremos. Sí, veremoslo. Puede decirse que el marketing ha devorado al deporte de alguna manera y que el deporte o algo parecido a veces devora la política. Esto es lo que pasó el domingo en el 80º cumpleaños de Donald Trump. Ya saben, lo hemos ido contando, los jardines de la Casa Blanca, ocupados por un mega ring en el que se daban patadas y puñetazos 14 luchadores de distintos países. El homenajeado, el presidente de Estados Unidos, salió al jardín al ritmo de esta melodía. Una pregunta, y es si esto es propio de presidentes o es propio de faraones. Irene Cordón, buenos días. Hola, buenos días. ¿De presidentes o de faraones? ¿Qué dirías tú? Pues de las dos cosas. Las dos cosas, por supuesto. Es esta necesidad, ¿no? Este ego desbocado y la necesidad, ¿no? de demostrar este poder y de la forma que sea, utilizando pues cualquier cosa, esta música, este espectáculo, pero la cuestión es que se hable de ellos. Esto es lo más importante. Tenía que haber salido bailando Paquito el Chocolatero, José Luis, que es lo propio en esta época. Déjame presentar a Irene Cordón, que es egiptóloga, que nos está escuchando desde Barcelona y que en su último libro combina su pasión por el antiguo Egipto con sus preocupaciones de ciudadana. El título del libro es Faraones de Silicon Valley, una cápsula sobre el antiguo Egipto, el poder y la tecnocasta. Oye, Irene, decía antes Sergio, cuando hemos anunciado tu tramo, que cuanto más sabías de faraones, menos te gustaban. ¿Cómo es eso? Ya, esto es muy gordo. Claro, el drama. Ya empiezo así, este es el drama, exacto, que cuando empecé con el estudio del Antiguo Egipto, pues claro, yo estaba totalmente, y sigo enmirallada con toda esa cultura, pero sobre todo con las figuras, ¿no? Con esos faraones, ese Ramsés II, y claro, yo me leía incluso toda la novela histórica que había, hasta que un día dije, a ver, que esta gente eran personas, o sea, eran humanos, no eran dioses. Claro. Entonces hay que ponerlos, claro, aquí en el suelo, en la tierra, y de repente dices, qué mal me caen estos tíos, me caen muy mal, porque tienen un ego desbocado y porque me doy cuenta que el poder sigue siendo el mismo ahora y entonces, y que es cuando lo tienen estas personas, pues hay que ir con mucho cuidado, porque hacen a veces un mal uso, un exceso de poder. Entonces empecé a mirar a los faraones desde otro ángulo y me pareció muy interesante, pero claro, cada vez como más los estudio, me caen peor, porque me doy cuenta pues que las cosas no han cambiado tanto y que tú puedes llamarlo Ramsés, pero que creo que hoy en día efectivamente también tenemos faraones. Ahora vamos a seguir hablando con Irene. Me dice, Nacho, ¿puede ser una pregunta? Pero, y digo, yo necesito como 3 o 4. No, pero ya sabe Nacho que me tengo que ir a la desconexión, porque luego seguimos hablando. Dijiste que sí y luego que no. Efectivamente, porque depende siempre de la velocidad de respuesta de la persona que está hablando. Esto es como en Irene, toma nota. Como en el abierto. No, Irene, vas muy bien. Y así seguiremos hablando de cuánto hay de faraónico en la política actual. O es más, ¿cuánto había de la política actual ya en la época de los faraones? Voy a demostrarte que mi pueblo no es decadente. Ordenaré que en el corto plazo de 3 meses, ni un día más ni un día menos, construyan un suntuoso palacio para ti aquí, en Alejandría. Bueno, no te sulfures. Si consigues eso, no tendré inconveniente en reconocer que tu pueblo sigue siendo un gran pueblo. Es un encanto, pero las perlas en vinagre se le suben a la nariz, que por cierto la tiene preciosa. Hoy por Hoy Magazine. Os voy a enseñar una cosa que mi madre me enseñó cuando yo era pequeñita. Muy sencillo. Ser podcast. Usted habláis mejor que yo lo vaya a decir perfectamente. Se trata de cómo me la maravillaría yo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría? Es verdad que existen otras maneras de expresar que la única faraona que realmente merecía admiración era Lola Flores, pero nosotros hemos encontrado esta con un fragmento de Asterix y Cleopatra. Estamos en el Comando Norte esta mañana con Aitana, con Nacho, y hoy hablamos con la egiptóloga Irene Cordón, que ha publicado Faraones de Silicon Valley, editado por Cápsula. Y ahora que hablábamos de Cleopatra, Irene, claro, se ha hablado mucho de la nariz de Cleopatra y demás, pero oye, ¿cómo puede saber un egiptólogo, una egiptóloga, cómo era realmente Cleopatra? ¿Cómo lo hacéis eso? Bueno, lo primero que tengo que deciros es que por lo que hace su físico, a mí al menos personalmente me importa muy poco. Es decir, estamos bastante obsesionados y obsesionadas, sobre todo cuando se trata de mujeres, de saber si eran guapas, cómo era la nariz, cómo eran, si eran morenas. Nosotros lo que hacemos es coger las fuentes y mirar lo que ocurrió durante su reinado. O sea, estudiamos la política exterior, la política interior, y a partir de aquí podemos decir si fue un buen o un mal rey. Independientemente si os cae bien o mal, eso da igual, porque a mí me puede caer muy mal una persona,
pero objetivamente decir, pero fue un buen rey, porque supo, bueno, pues llevar su país arriba de todo en la cumbre. Entonces, esto de entrada, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente cuando aparecen estos personajes, que yo creo que hay más mito que realidad, como esta Cleopatra o este Ramsés, pues tendimos a buscar detrás una persona y hacemos como el casting de forma mental, ¿no? A ver, ¿qué actor o qué actriz podría personificar a esa persona? Con Cleopatra, yo insisto una y otra vez, creo que la imagen de Liz Taylor, maravillosa, fantástica, en esa película de Cleopatra de mediados del siglo XX, pues claro, sin querer nos da una visión de una mujer, pero que está lejos de la realidad, porque yo siempre comento que no importa cómo fue y que más allá de su físico, que no sabemos cómo era, pues no teníamos fotografías en esa época, no teníamos nada, lo importante es que fue pues una gran líder y que supo incluso mirar con unos ojos muy críticos a esa Roma expansiva y que supo liderar ese país como pudo, evidentemente, primero con Julio César, Marco Antonio, y que yo veo más detrás de esa figura a una Angela Merkel o a una Thatcher o a una Hillary Clinton que a una Liz Taylor, por supuesto. Oye, Irene, hay una cosa que a mí me fascina de Egipto y es su longevidad. ¿Cuánto duró el imperio? Por ejemplo, hay un dato, corrígeme si no es verdad, pero no sé dónde lo leí, no hace mucho y me dejó, bueno, nos da esa bofetada de realidad de que somos un parpadeo, que ha pasado más tiempo desde las pirámides hasta Cleopatra que desde Cleopatra hasta el presente. Perfecto. Eso me parece una cosa muy brutal y que da la medida de lo que fue el imperio o lo que fue la civilización egipcia. Sí, la civilización egipcia faraónica duró 3.000 años, y esto se dice rápido, ¿eh? Es tremendo. Va del año 3100, que es cuando documentamos el primer faraón de Egipto, que por cierto se llamaba Narmer, hasta el año 30, o sea, son 3.000 años de historia ininterrumpida que se forjó allí en el Nilo. Y es verdad, nos separa solamente 2.000 años con Cleopatra. Yo siempre digo que es nuestra prima hermana, porque está muy cerquita. 2.000 Sin años, embargo, sí. Claro, Cleopatra, con por ejemplo el gran Keops, le separa 2.600 años. O sea, hay mucho más tramo, hay más diferencia. Y esto a mí también me parece increíble. Y en todos esos años del Imperio egipcio hubo muchísimos faraones. ¿Por qué nos quedamos más con unos que con otros? ¿Porque la historiografía lo quiso o porque realmente se lo merecen? Pues fíjate tú que esta es una de las grandes preguntas, porque imaginaros que ahora aquí en el Hoy por Hoy tuvieseis a todos los faraones que tuvo Eso la puede civilización. pasar. Lo que nos falta. A veces en el abierto. Irene, vamos a llamar un poquito a la tranquilidad, porque solo me faltaba a mí ahora empezar a recibir faraones aquí. Pero imaginaos que los tenéis ahí los 300, los tenéis ahí, o en el Parque del Retiro, me da igual, los tenéis ahí, ¿no? Y de repente uno de ellos se levanta, que seguramente sería Ramsés II, y preguntase, ¿quién de nosotros es el más famoso? Probablemente diríamos Tutankamón, ¿verdad? O sea, ahora si vamos por las calles, la gente dice Tutankamón. Cuidado. O Nefertiti. Pues sí. Fijaros que, exacto, Tutankamón y Nefertiti, probablemente Ramsés hubiese dicho, ¿quién es? ¿Quién es este Tutankamón? ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque Tutankamón murió con 18 años, fue un reyezuelo. Claro. Bueno, Ramsés es el eterno, es el grande, pero ¿qué es lo que ocurre? Que faraones de la talla de Tutankamón no le dio tiempo de hacer absolutamente nada, porque es un niño que subió al trono con 9 años y murió a los 18. ¿Qué es lo que ocurre? Que se encontró su tumba intacta. Y esto ha hecho que sea, pues evidentemente, el más mediático. Exacto. Pero Ramsés, que es a posteriori de Tutankamón, diría, ¿pero quién es este Tutankamón? Pero claro, o sea, este Mindundi, correcto, ¿no? Y Nefertiti fue una hereje. O sea, fue una mujer que fue monoteísta en su época y que quisieron olvidarla. Y sin embargo, hoy en día vemos ese busto tan maravilloso que está en Berlín y decimos, qué mujer, ¿no? Que también debo deciros que no sabemos absolutamente nada de ella, pero absolutamente nada. Así que, ¿por qué unos son más famosos que otros? Bueno, primero porque yo creo que la imagen es muy importante para nosotros. Entonces, si nos llega la imagen o los iconos como toda una tumba repleta de oro, como fue en el caso de Tutankamón, pues nos queda el nombre de Tutankamón. Claro. Y luego, Nefertiti, pues el busto. Ramsés, debo deciros que es otro de los grandes faraones y que fue muy longevo, porque vivió más de 90 años, y si tenemos en cuenta que la población vivía unos 30 años, era divino, o sea, vivió
3 veces más que el resto de la población. Lo que pasa es que él siempre se ponía como de joven en las estatuas, ¿no? Siempre se ponía bueno, así pero como... Se iba de joven. Sí. Claro, shop, pero no es un engaño, ¿eh? Eso no es un engaño. Pero nosotros sí lo vemos. Claro, no podemos proyectar nuestros parámetros hacia el pasado. No podemos decir, claro, que están haciendo un Photoshop, se están mostrando tal. Ellos, a título individual, no importa si son hombres, si son niños, si van cojos, si no tienen dientes. Eso no importa. Lo que importa es que ellos representan el poder divino. Entonces, un ser divino, porque ellos eran dioses en la tierra, tienen que representarse en una edad ideal y no real. Y para que la gente pueda reconocerlos en esos relieves, esas estatuas de los templos, siempre se representaron igual. Fijaros que a lo largo de 3000 años nunca jamás cambió la imagen de Faraón, independientemente de si eran niños, gente mayor o incluso, en casos excepcionales, alguna mujer. No es que se hiciesen pasar por hombres, no es que se hiciesen pasar por chicos de 20 años, es que ellos reencarnaban ese poder divino y un dios siempre tiene que ser perfecto. Pero ¿crees, Irene, que la fascinación que provoca Egipto en general, mucho más que otras civilizaciones, tiene que ver precisamente por los descubrimientos arqueológicos, que se mezcla, que huele a aventura, que huele a película? Indiana Jones, ¿no? Sí, es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Estoy convencidísima. Por ejemplo, cuando estuve en Egipto hace unos años, que es algo fascinante, nos explicaban allí, tampoco sé si es estrictamente así, que calculan que 1/3 de los restos todavía están por descubrir, con lo cual la fascinación se multiplica, es algo que está vivo. ¿Crees que eso también ayuda a atraer, a fascinar aún más? Mira, es una de las grandes cuestiones que yo me he formulado a lo largo de muchos años, de por qué crea esa fascinación, ¿no? El Antiguo Egipto, ese mito, todo ese misterio, ¿no? que envuelve a esa cultura, y yo creo que efectivamente se trata por todos los hallazgos arqueológicos. Tenéis que pensar que Egipto es una civilización que construyó sus templos, sus tumbas en piedra. Y la piedra no solo es un elemento maravilloso que permite la monumentalidad desde un punto de vista arquitectónico, sino que desde un punto de vista simbólico es eterna. Es decir, han pasado 3, 4, 5.000 años y seguimos viendo esas pirámides imponentes ahí delante. ¿Qué es lo que ocurre? Que otras culturas que son contemporáneas a la egipcia, como por ejemplo los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios, ellos no tenían piedra para construir, tenían adobe. Y el humilde adobe, ¿qué es lo que ocurre después de tantos años? Pues que solo que llueva un poquito se deshace, entonces no nos quedan estos iconos, no vemos, no lo podemos percibir. Por eso yo creo que Egipto fascina y tiene todo ese misterio, y debo deciros que 1/3 bajo la arena, yo creo que más y todavía. Estoy convencidísima que Egipto, si es un pastel, solo hemos hecho un pedacito. Lo hemos solo probado. Irene, para que veáis, sí. ¿Tú cuentas así todas las cosas en la vida? Con pasión. Nos apetece estudiar historia antigua. Es que apetece, o sea, yo ahora mismo me apetece dejarlo todo y coger un libro de faraones y ponerme todas las... bueno, un libro, lo que sea. Lo que tenemos que hacer es coger hoy por hoy y nos vamos a Egipto. Ah, bueno, claro, sí. ¿Ves? Eso sí, más que recibir aquí a los faraones, ir nosotros a visitarlos a ellos. Bueno, la fascinación por Egipto, ¿de dónde te viene? ¿Tú ya eres así de serie o hubo un momento en que descubriste...? Que sea Indiana Jones, Exacto, ¿cómo fue? Mira, ¿qué fue? Bueno, es curioso. Ya desde pequeña me gusta mucho la historia porque me encantan los relatos, me encantan las historias, y cuando te das cuenta que esas historias han ocurrido de verdad, pues todavía me gustan más. Sí que es importante tener pasión por las cosas, ¿verdad? Siempre Totalmente. Digo, no da igual de qué, ni que sea macramé, ni que sean botellas de vidrio, me da igual, pero cuando uno tiene pasión yo creo que es más fácil poderlo transmitirlo. Pero sí que es verdad que ya desde chiquita, yo creo que todos, ¿no? Nos gustan las historias de piratas, de faraones. Entonces sigues y dices, pero sí es mucho más bonita la realidad. Entonces no pude parar. Siempre estudiar egiptología, me encanta la historia antigua en general. Pero claro, el Antiguo Egipto, ¿sabéis lo que me ocurre? Que como más los estudio, menos los entiendo. Y entonces esto me parece fabuloso, porque encuentro que hay un choque cultural tan grande con ellos que intento comprenderlos y me cuesta un montón. De entrada ya he conseguido coger a los faraones y bajarlos aquí en la tierra, ya no los estoy idolatrando, sí que los admiro por muchas cosas, pero ya los tengo aquí y no me gustan, y esto me encanta. Lo que me gusta a mí es el pueblo, pensar en esos hombres, claro, esas mujeres que vivieron allí, que tenían sus temores, que amaban, que eran como nosotros, pero que eran analfabetos, y
y que no pudieron dejar por escrito nada de lo que sentían. Entonces a mí me gusta ir a mirar, a ver qué comían, qué hacían. Y os tengo que decir que es que me quita el sueño y esto me parece maravilloso, maravilloso. Mira, tener algo así. Yo leyendo tu libro, lo que me di cuenta, Irene, y es que cada vez, o sea, todo lo que nos parecemos o lo que se parecen ahora muchos personajes a los faraones, me parece brutal. Vaya. Entonces mi preferido es Ramsés II, tengo que decir, soy Team Ramsés, ¿vale? Porque el tío se montó una película en Kadesh, cuéntanoslo porque esto es buenísimo. Esto explica muchísimas cosas de la actualidad. Mira, hay una frase en tu libro, Irene, que dice: la mentira descarada no funciona si quieres ser recordado como un héroe. Lo que funciona es el mito que dispara los grises y cambia un hemos sobrevivido por un hemos vencido. Y eso fue exactamente lo que hizo Ramsés. Y esto lo hacen todos los políticos ahora mismo. Bueno, yo creo que sí. O sea, la verdad es que creo que no ha cambiado nada. Que, bueno, cuando observamos el panorama político actual, yo diría que seguimos, ¿no?, con faraones y que estos grandes líderes del mundo, no solo los políticos, aquellos que controlan también las economías, las tecnologías, las guerras, las ideologías, yo creo que se parecen muchísimo a estos faraones del Antiguo Egipto. ¿Por qué? Pues porque tienen el mismo deseo insaciable de control, esta necesidad de divinizarse, y evidentemente necesitan crear un círculo de fieles y aduladores que ejecuten sus órdenes, evidentemente. Y aquí ya me estoy llega refiriendo la corte del faraón, Musk, ¿no? Claro, Mark Zuckerberg, Vladimir Putin, Donald Trump, Benjamin Netanyahu. Claro, es que el panorama político es maravilloso. Bueno, pero si algo nos ha enseñado la historia es que todos los imperios comienzan y terminan. Ya, pero este duró 3.000 y pico años, Nacho. O sea, cuidado. Claro. Que no venga Trump 27. Sí, eso es verdad. Claro, en el caso de Ramsés que me preguntabais, claro, él fue a una guerra, la batalla de Kadesh, que nunca ganó, pero él nunca volvió a casa diciendo que la había perdido. Entonces yo creo que como aquí no es había donde empieza Twitter, su podía verdadero hacer poder. Claro, eso es. Sí. Pero eso me recordó a la visita Twitter del Papa del otro día, que fue el Papa al Congreso de los Diputados, habló y todo el mundo dijo: ay, mira, qué bien, nos dijo lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces Ramsés dijo, él volvió a Egipto y dijo: yo no tengo por qué volver como perdedor. Correcto. Claro, es que la verdad no es la que es, sino la que quieres que el pueblo crea que es. Entonces yo creo que Ramsés II, como muchos líderes actuales, el verdadero poder lo tienen en la capacidad que tienen de construir un discurso. Es decir, ellos ante una situación ambigua, da igual, incluso frustrante, ellos lo que hacen es cambian el discurso y evidentemente que van a mostrar a su pueblo pues otra historia. Y si a lo largo de la historia nos han pasado a Ramsés II como el mejor faraón, es porque él lo dijo. Trump es lo que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir con Trump dentro de 3.000 años? Claro, los que somos contemporáneos tenemos pues este espíritu crítico, podemos ver cosas. No olvidéis que Trump salió de las urnas, le votaron, porque en el caso, por ejemplo, de Ramsés nadie le votó. O sea, él era un monarca y entonces la monarquía es lo que es, ¿no? Pero es lo que ocurre. O sea, Ramsés al final él dice, vale, yo vuelvo a casa, pero yo no puedo decir que he perdido. ¿Qué es lo que diré? Pues que yo soy grande, y muestra esas imágenes tan maravillosas en los templos que él solito, porque él solo, puede contra todo un ejército entero, porque él reencarna y representa todo Egipto. Entonces, la gente, ¿cómo lo va a dudar eso? Si es su Dios, si él lo dice, ¿quién se atreve a decir que eso no es así? Nos creemos que es todo nuevo y hace 3.000 años ya manejaba la posverdad. Inventado, sí. Bueno, hemos cambiado, eso es lo bueno, que la historia se repite y que la única constante es esta, que parece que van cambiando las cosas, pero lo único que hace es cambiar de aspecto y de nombre, pero que las estrategias políticas siguen siendo las mismas. Los discursos de odio, las crisis de refugiados, todo pasó en Egipto ya. Ya pasó, y seguramente también antes en otras culturas, civilizaciones. Yo hablo de Egipto porque es la que más conozco, la que llevo más años estudiando, pero evidentemente cuando tú ves algunos personajes, algunos faraones menos conocidos que Ramsés, porque claro, yo digo Sekenenreta II y la gente ya, pero ¿qué es lo que debo decir de él? Bueno, pues que ya era un pueblo profundamente xenófobo, que está obsesionado con una identidad y con excluir todo aquello que no encajaba en sus cánones. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Lo mismo. O sea, hay que buscar un enemigo. La contraportada del libro, el libro se titula Faraones de Silicon Valley, dice: los faraones egipcios fueron capaces de consolidar un poder casi divino a través de una fuerte estructura de propaganda y una imagen de autoridad absoluta. Miles de años después, líderes políticos y tecnológicos demuestran que las dinámicas de poder han cambiado menos de lo que cabría esperar. Esta es la contraportada del libro que se titula Faraones de Silicon Valley, publicado por Cápsula, que yo les invito a leer porque esto en una tarde buena, si nadie interrumpe y si se apaga el teléfono, uno puede leer y entusiasmarse de la manera en la que nos acaba de transmitir Irene Cordón.
Irene Cordón Solasa Galés, que es la egiptóloga que esta mañana nos ha compartido su entusiasmo y su visión del mundo, que nos ha ayudado a contraponerlo con el mundo de los faraones, para llegar a la conclusión, como decía Nacho, de que muchas de las cosas que parecen muy modernas en realidad vienen marcando la historia del mundo desde hace milenios. Irene, ha sido un verdadero placer. Pues sí. El placer ha sido mío, muchísimas gracias. Te vamos a seguir mucho la pista y cuando vayas a volver a El Cairo o a tus investigaciones secretas, avísanos. Pues venís conmigo. Hacemos bolo ahí. No, exacto, y si tenemos que abrir un sarcófago, lo abrimos. Vamos para allí, fantástico. Adiós, Irene. Un abrazo. Que vengan todas las maldiciones, que vengan todas. No, que no llamemos al mal tiempo, Aitana. Aitana Castaño, Nacha Carretero, hasta el martes que viene. Hasta el martes. Chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Es el momento en el que, como cada martes, vamos a recibir a una nueva socia del Club de las Miss Experiencia. Saben que aquí aprendemos a mirar el mundo con los ojos de mujeres que lo han visto todo y que viven sin ponerse límites, tengan la edad que tengan. Chema Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, José Luis. Aquí está claro, Chema, que la frase "hay una edad para todo" pierde su sentido. La semana pasada hablamos con Ofelia, una mujer de 85 años que se ha hecho editora de libros, y hoy nos vas a contar la historia de una Miss que ha hecho el Erasmus a los 79 años. ¿Quién es? Pues se llama Lola. Y ella dice que tiene 2 defectos, que para nosotros en realidad pues son virtudes, ¿no? A ella le encanta hablar, que eso para nosotros es estupendo. Hay algunas, bien, hay algunas a las que solo le hemos hecho una pregunta en 20 minutos. y el otro presunto defecto es que no sabe decir que no, y cuando la llamamos para que viniese a la radio, pues no lo dudo ni un segundo, porque además es muy fan del programa del Hoy por Hoy. Ella es alicantina, ella estudia en la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, donde hace todo tipo de cursos. Este año se enteró de que existía, y yo también me enteré en ese momento, de que existía un Erasmus para personas mayores. Y pues le dijeron, ¿te vienes a Marsella? Y pues ella, que había sido además profesora de francés, pues ni se lo pensó, ¿no? Como ya os he contado, pues por suerte para ella y para nosotros, no sabe decir que no. Hola Lola, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Pues muchas gracias por decirnos que sí esta mañana. Oye, déjame empezar primero por esto del Erasmus, porque la fama dice que los Erasmus se pegan unas buenas fiestas. ¿Un Erasmus como el que tú has vivido también da para fiestas? Nada que ver. Vaya, por Dios. Bueno, ante todo, permíteme que os exprese mi agradecimiento al equipo de Hoy por Hoy y a Radio Alicante por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Gracias. Y cómo no, un cariñoso saludo a Ángeles Barceló. Lo del Erasmus, fíjate tú, es una cosa muy curiosa, porque yo nunca he tenido oportunidad de hacer un Erasmus. En mi época no existía. Yo acabé la carrera en el 69 y hice algo parecido, porque me fui un año a Francia de lectora de español. Y me apetecía un poco ver cómo estaba, cómo sentían los franceses hacia nosotros, hacia el español, no sé, tenía la curiosidad. Entonces, el curso pasado, una nieta mía que estaba haciendo cuarto de la ESO, tuvo la oportunidad de tener un Erasmus. Y yo pensé, uy, si yo pudiera, y me enteré de casualidad, y ahí estoy. Y bueno, nada que ver con lo que tú me has dicho de los Erasmus. Estábamos también, es verdad que somos mayores, pero es una ciudad que no conocíamos y estábamos todos, éramos una piña, éramos 10 y éramos cada uno de un origen distinto, ¿eh? Éramos todos en la Universidad de Alicante. Los que te estoy comentando veníamos de la Universidad de Alicante. Y ya previamente, tanto la directora actual y un miembro del equipo fueron a organizar nuestra estancia. Y estuvimos en un hotel que estaba justo al lado de la universidad. En Marsella se llama El Tiempo Libre. Y estamos allá al lado. Oye, y Lola, ¿cómo te lanzaste a la idea de, con 79 años, irte de Erasmus? ¿Cuánto tiempo has estado fuera? Una semana. Una semana. Me lancé porque era una semana, ¿sabes? José Luis, me asustaba, claro que me asustaba. O sea, lo que me encantó fue preparar el expediente. Y una vez que lo tenía todo y me lo dan, dije,
horror. Ahí me asusté, dije, ¿qué hago yo? Con 2 prótesis de rodillas, ya 79 años. Quiero decirte que estas cosas la piensas. Lola, ¿de qué forma la cultura te ha ayudado a combatir la soledad y los vacíos diarios? Totalmente. Porque eres viuda desde hace 4 años, ¿no? Sí, mi marido falleció de forma repentina hace 4 años. Y además el escenario fue increíble. Estábamos en una librería. Yo presentaba un libro, porque ya, como habéis dicho, yo no sé decir que no. Y yo presentaba el libro de Ana Freisas, Yo vieja. Y allí estábamos, el grupo de la Universidad Permanente, que somos un poco, digamos, colegas vuestros, que nos llamamos mayores y medios de comunicación. Y entonces ahí vemos cómo los veis, cómo nos veis a nosotros. Sí. Y estábamos allí con la presentación del libro. Entonces entra mi marido, se desploma y le dio un ictus y ahí se quedó. Yes. Y bueno, pues qué decirte. Yeah. En ese momento te quedas entre la opción entre encerrarte o seguir adelante. Totalmente. Y con la ayuda de mis hijos y mis nietos, pues para adelante. Cuéntame cómo funciona. Tú ahora decías, somos como compañeros casi vuestros. La Universidad Permanente de Alicante. ¿Cómo es ese plan de estudios? ¿Cómo lo hacéis? Pues la Universidad de Alicante es un lugar de encuentro de gente mayor. Mira, lo mejor de esto es que no se pide ninguna titulación. Lo único es ser mayor de 50 años. Hay una oferta muy atractiva. Hay asignaturas, hay actividades, taller de escritura, idiomas, lectura de libros, informática. Sobre todo es una gran ayuda para aprender y seguir aprendiendo. ¿El último curso que has hecho cuál es? Es justamente uno de escritura. ¿De escritura? Uno de escritura, sí, que me quedé totalmente bloqueada. Cuando falleció mi marido me quedé bloqueada y entonces pues he querido y bueno, voy saliendo adelante. ¿Vas escribiendo, curso. No, es más, he hecho ese y he hecho otro que me ha encantado sobre la gastronomía en Alicante. Ah, qué bien. Y bueno, ha sido un placer. Oye, cuéntame, ¿escribes? Bueno, hago microrrelatos. Y uno de mis últimos microrrelatos es que tengo un nieto muy chiquitín que siempre me dice, ay Lola, quiero quedarme contigo porque estás tan solita. Y eso fue tan tierno que eso me permitió desbloquearme un poco. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo eran tus padres? ¿Eran un hogar culto, por decirlo de alguna manera? No. Mis padres, prácticamente en aquella época, mis abuelos eran unos analfabetos. Pero, sin embargo, les encantaba. Yo me acuerdo mis padres trabajaban, tenían un comercio, tenían una frutería. Más tarde se fueron al Mercado Central porque en la frutería trabajaban mañana, tarde y noche. Y en el Mercado Central solo trabajaban por las mañanas y los sábados todo el día. Entonces en verano nos llevaban, nos reuníamos toda la familia, nos reuníamos en el pueblo, los primos, porque yo soy hija única, hay que decir que soy hija única y me he pasado mi infancia entre no abras a nadie, no abras a nadie y no salgas de casa. Entonces, claro, ¿qué hace una niña en casa? Pues yo cogía una tiza y en la pared pues imaginaba que yo era una profesora y, claro, le daba clase a las sillas, a las mesas, a aquellas muñecas todas rotas, que en la época no teníamos nada. Y entonces yo en verano me iba al pueblo y a mi abuelo, bueno, era una ternura que lo recuerdo mucho, le encantaba oírme cómo leía. Entonces siempre me decía, venga, acaba pronto de cenar, que nos están esperando. Y los amigos del abuelo eran unos señores mayores, pero eran más jóvenes que yo, pero eran muy mayores. Y yo recuerdo esas caritas sin dientes casi, que se les hacía la boca agua cuando me oían. Y yo leería un cuento que iba a leer yo, una niña. ¿Qué les leías? Leía, pues yo creo que algún cuento o algún tebeo de niños, pero solo por oírme, porque era una época de muchísima ignorancia. Ellos no fueron a la escuela nunca. ¿Les leías
creo que hay una imagen que tú recuerdas con mucho cariño, que es cuando precisamente las noches de verano, que yo creo que nos remiten a la infancia de todos, y supongo que en la Fresca, ¿no? En la puerta de la calle, es ahí donde podías hablar con ellos o mantener más contacto con ellos e incluso leerles. Eso fue... Porque claro, en aquella época, ahora yo creo que se ha perdido, ya no fui. Cuando murieron mis abuelos, yo tendría 7 u 8 años, yo ya no volví al pueblo. Pero en aquella época la gente se iba a la calle y estaba a la Fresca. Y entonces, claro, para mí era la libertad de estar en casa, de no salgas y tal. Y no te puedes imaginar ese recuerdo. Y después, claro, como mis padres no tenían no habían tenido ocasión de estudiar ni nada, pues mi madre estudia. Y yo, mamá, bueno, ya veremos. Y ya cuando acabé, yo dije, voy a estudiar, porque en aquella época era hasta 4º de bachillerato, tenías un bachillerato elemental y después podías tener el superior. Entonces, a partir de ese momento ya mueren mis abuelos, yo ya no tengo el pueblo, dije, ¿y qué voy a hacer? Pues voy a estudiar. Entonces empecé a sacar sobresalientes y cuando acabé el bachillerato y el preuniversitario de la época, pues me fui a estudiar a Valencia. Aquí no había universidad. Y justo, estuve los 5 años fuera y después acabo la carrera y me voy y pido un lectorado. Fíjate, siempre recuerdo el sacrificio de mis padres para que yo pudiera cumplir mi sueño, ser profesora. Yo quería formarme, ¿no? Entonces, claro, las clientas cuando iban al mercado y le compraban, qué poco queréis a vuestra hija, que la mandáis al extranjero y encima la habéis mandado. Sí, era así. Y los pobres lo que debieron sufrir, porque una hija única, pues es eso. Y nada, me fui de lectora y tuve la suerte en el año... tuve la suerte siempre entrecomillada porque fui en el año 69, Francia acababa de tener mayo del 68, que fue toda una revolución terrible, estudiantes, obreros y tal, y los alumnos estaban súper rebotados. Y yo pensé, ¿dónde me he metido yo? Pero ¿Cómo voy a ser profesora? Porque la verdad en aquellos momentos los profesores todos tenían estaban muy tocados. Pero tuviste la oportunidad de estrenar el primer instituto mixto de Alicante, ¿no? Fue otra de mis maravillas. Cuando volví en el curso escolar... yo me fui 69 a Francia, cuando volví al curso siguiente, el curso escolar 70-71, abren el primer instituto mixto de la provincia de Alicante. ¿Qué pasa? Pues que nadie quería ir, las madres todas asustadas, ay, mis hijas con hijos, con chicos, y no quería ir nadie. Entonces, casi llenamos como 500 alumnos el primer año. Claro, llegamos allí y había la directora, que era catedrática de francés del Instituto Miguel Hernández, le dieron una comisión de servicio. Llegamos allí, gente joven, con ganas de trabajar. Esos alumnos que estaban rebotadísimos, poco a poco fueron adquiriendo confianza en sí mismos y los sacamos adelante. Y ellos siempre dicen que fue una ventana de aire fresco. Y curiosamente, al año siguiente, de 500 alumnos pasamos a 1.500. No cabíamos en el centro. ¿Cómo llamaban a las profesoras? Las Betty Girls, porque todas éramos mujeres. Había 1 o 2 hombres y así somos conocidas en Alicante como las Betty Girls. Las Betty Girls. Oye, Lola, ha sido un gusto compartir contigo esta mañana de radio para contar un poco tu historia, cómo has sido pionera en tantas cosas y contagiarnos de ese entusiasmo que te ha llevado a irte una semana a Marsella de Erasmus y lo que nos queda de momento siguiendo en la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante. Lola, muchísimas gracias por acercarte a que ya sabes que es tu programa. Un beso grande. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y encantada. Eso para mí es un sueño y es más, deciros que es mi regalo de cumpleaños. Gracias. ¿Es hoy? No, será pronto, pero... Bueno, pues mira, felicidades por anticipado, Lola. Claro, ¿por qué no? Un beso y muchas gracias. Gracias a vosotros. Chema, nos escuchamos la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene, José Luis. Adiós.
Hola Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Es el momento de recordar algunas de las cosas que hemos hecho hasta ahora y también de anticiparnos a las que vamos a hacer. Pues sí, porque este programa tiene mucho, tiene bueno, tiene... Buen género. Para las tardes del verano tiene buen género para recuperar en podcast. Pero, vamos, me voy a quedar con un descubrimiento más allá del propio libro y de las historias que nos ha contado. Un descubrimiento personal que es el de Irene Cordón, egiptóloga. Nos ha encantado la egiptóloga de las 10. Una egiptóloga curiosa porque es una egiptóloga a la que no le gustan los faraones. Cuanto más los conoce dice que menos le gustan. Eso es, nos ha acompañado en el Comando Norte con Aitana Castaño y con Nacho Carretero. Y ella es autora de Faraones de Silicon Valley. Nos ha mostrado cómo los faraones hace miles de años buscaban la divinidad, la propaganda, la autoridad, una imagen de autoridad absoluta, y miles de años después esa misma actitud la podemos ver en líderes, en políticos, en élites económicas, tecnológicas, demostrando que hay algunas dinámicas que a pesar de esos miles de años pues no han cambiado, y una de esas dinámicas es el uso de la verdad interesada. No ha cambiado nada, que bueno, cuando observamos el panorama político actual, yo diría que seguimos, ¿no?, con faraones y tienen el mismo deseo insaciable de control, esta necesidad de divinizarse, necesitan crear un círculo de fieles y aduladores. En el caso de Ramsés que me preguntabais, claro, él fue a una guerra, la batalla de Kadesh, que nunca ganó, pero él nunca volvió a casa diciendo que la había perdido. La verdad no es la que es, sino la que quieres que el pueblo crea que es. Es que daban ganas de un día traerla al abierto, invitarla al abierto, decirle, bueno, esto que está pasando políticamente en nuestro país, ¿qué traslación tenía en Egipto? ¿Cómo pasó antes? Que te diga, por millones ejemplo, de años. yo en Leire 10 veo... Efectivamente, aquí hay trazas de... En fin. Bueno, y a partir de ahora... Bueno, a partir de ahora sigue el buen género, porque aquí hay... material de primera calidad. Claro. Todavía queda ratito de programa y en unos minutos está por aquí Eduardo Barba metiéndose en un jardín, y hoy, ojo de viaje, porque vamos a hacer un recorrido por alguno de los parques municipales pues más interesantes de España. Al final, ahora con el calor apretando, tienen grandes beneficios como refugios climáticos urbanos. Entonces, pues vamos a recorrer algunos parques de España, que te voy a decir yo, que vengo de una ciudad y de una comunidad. Con muchos y muy buenos parques. Con muchos y muy buenos parques, hecho, aunque me parece que no está en el guión ningún parque de mi comunidad. Pero pues mira, para subsanar estos olvidos, vuestros despistes, 900-100-800, porque hoy no pedimos a la gente que nos llame que nos pregunte por cuestiones concretas de las plantas, sino precisamente cuál es el parque urbano en el que ustedes se refugian cuanto más aprieta el calor. Y luego Martín. No es lo único, luego los 15 minutos de fama con Martín Bianchi, ahora que las joyas están tan en boga. Hablaremos de unas joyas muy particulares de Corina Larsen, a todo el mundo le sonará Corina Larsen, que se han vendido en una subasta y en un lote en el que se pueden encontrar algunas joyas compradas en Madrid y que pues pudieron ser un regalo. Amigo. Vale. Y bueno, hablaremos del verano de los famosos, la vuelta a casa del rey emérito que vuelve por las regatas a España precisamente, y la crisis de la monarquía noruega, por ejemplo, que tiene algunos líos entre manos. Será por temas. Hasta luego, Brian. Hasta ahora, Sastre. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better stop making your apology. Bueno, don Eduardo Barba, buenos días. Bueno, don José Luis Astre, buenos días. ¿Cómo estás? También, mira, ya está por aquí toda la fauna. Bueno, es que a Marcos y a Chema les encantan estos sonidos. Sí, les gustan mucho. Sí, selváticos un poco. Porque, bueno, en esto hemos convertido ya el estudio lleno de plantas, como cada martes con Barba, que hoy no va a hablarnos de ninguna planta en concreto. Hoy ya saben que tampoco les pedimos en las llamadas al 900-100-800 que nos pregunten por qué le pasa al geranio.
sino que nos cuenten cuál es el parque urbano en el que ustedes más se refugian ahora cuando más va a empezar a apretar el calor. Así que empezamos por el principio. ¿Qué es lo que aporta un parque? Bueno, pues José Luis, uno de los beneficios innegables es la bajada de temperatura que ahora es tan necesaria. Ya hemos hablado muchas veces en esta sección y en otras, seguro que lo habréis hecho vosotros, del tema de los refugios climáticos, que ya cada vez los buscamos más. Antes era, ¿cómo era? Buscar la sombra, ahora se dice refugio climático porque realmente los veranos cada vez son más agresivos. La vegetación frondosa de los jardines y de los parques municipales nos van a proporcionar este refugio climático y van a hacer que podamos encontrar ese alivio ante pues las olas de calor y sobre todo ante el calor extremo que muchas veces sufrimos en las calles, ¿no? En las calles asfaltadas, en las calles encementadas de las ciudades, de los pueblos. Bueno, pues cuando tú te internas en un sitio donde hay vegetación por todos lados, como un parque municipal, pues eso realmente es un gran alivio. No solo vamos a encontrar ese alivio frente al calor, sino también frente al estrés. El estrés es algo que rebaja totalmente la presencia de estar simplemente en un parque. Vamos a notar cómo el día, aunque haya sido muy agitado, se va a calmar, se va a quietar, y eso es una de las cosas innegables que nos dan las plantas. Como ¿no? cuando te metes en el agua, ¿no? Que cuando Exacto. sales distinto. Lo mismo pasa, aunque te des menos cuenta, cuando entras en un parque y entras contemplando un rato las plantas, la vegetación, sales distinto. Sí, bueno, no deja de ser un baño. También habremos escuchado muchas veces esos baños de bosque. Bueno, pues también nos podemos dar un baño de parque municipal. Bueno, si no tenemos otra cosa a nuestra mano y la naturaleza está ahí también presente. Entonces, esas plantas nos ayudan también a aquietar el día. Y otra cosa también interesante, que a mí siempre me gusta recalcar, es que también en un parque, la gente que lo quiera, porque habrá gente que no, que vaya al parque a estar en perfecta soledad, en quietud absoluta y que no querrá cruzar una palabra con ningún vecino. Pero también ahí es el sitio donde se puede charlar. Y eso también se ve mucho en personas quizás que tienen pues una soledad más acusada quizás en su día a día. Pueden ir al parque, hablar con una dueña de un perrito o con un chaval. Bueno, pues ese también es un momento también de sociabilidad también muy interesante. Vamos a irnos adentrando en algunos de los parques que nos propone Barba esta mañana. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues vamos a irnos a Granada, una ciudad por la que yo tengo especial cariño porque viví allí unos años, y allí nos vamos a encontrar que además de los jardines de la Alhambra, además de los jardines del Generalife, pues nos vamos a internar en el Parque Federico García Lorca, que recibe este nombre, no casualmente, evidentemente es su ciudad, es la ciudad universal que él pues dio a conocer al mundo, y allí nos vamos a encontrar también con la casa familiar donde él pasaba los veranos, la Huerta de San Vicente. Es una casita preciosa de 2 plantas, pintada de blanco, rodeada de jazmines, de celestinas, con una palmera preciosa, y allí podemos rastrear un poco ese legado que pues nos dejó Federico García Lorca. Además, por supuesto, hay otros muchos encantos, como una Rosaleda que es maravillosa, además con un trazado así clásico, pues un poco andalusí, muy curiosa, que también pues está rodeada de paseos arbolados, fuentes, estanques, un alivio para estos días de verano. Ya. Un rincón no muy conocido, porque es verdad que piensas en la Alhambra y te vas al Generalife, piensas en Granada y te vas a la Alhambra, pero bueno, un rincón menos conocido, el Parque Federico García Lorca. El siguiente. Pues nos vamos al norte, nos vamos de sur a norte y vamos a trazar una línea para llegar de un salto un poquito largo a Oviedo, al campo de San Francisco, porque en Asturias, en este campo de San Francisco, podríamos saludar ni más ni menos que a Mafalda, que está sentada en uno de los bancos del campo de San Francisco, como hemos dicho en Oviedo, que es pues seguramente el pulmón verde, el parque más querido seguramente por los ovetenses, ¿no? Porque realmente que es pues un auténtico vergel, ¿no? Las estatuas no son algo ajeno a estos parques municipales, y de hecho en muchos de ellos pues podríamos decir casi que se convierten en una especie como de museo al aire libre, ¿no? En muchos de estos parques encontramos esculturas, encontramos otro tipo de ornamentos que muchas veces incluso están hechas por artistas locales, lo cual pues potencia ese sentimiento de arraigo de estos pulmones verdes que son estos parques municipales, ¿no? Aquí lo que veríamos es esa creación universal del historietista argentino Quino, que bueno, pues reposa esta Mafalda
faldita que está hecha además con mucho encanto, reposa sentada en un banco y te puedes hacer una foto con ella, lo cual pues es una preciosidad. No sé si nos va a contestar alguna de las muchas dudas vitales que tenemos, pero ahí está para poder gozar de ella, ¿no? No solo está esta Mafalda, sino que hay unos árboles tremendos. Claro, en Asturias los árboles crecen que dan gusto porque tienen unas condiciones de cultivo maravillosas, y vamos a ver unos cedros o unos plátanos o una encina que a mí me tiene enamorado siempre porque es una grandísima encina que no tiene que ver tanto con la que nos encontramos en esos campos castellanos, porque tiene tanta agua que está feliz, está como en remojo y bueno, pues está muy feliz y muy, muy enorme. Y una cosa que a mí me gusta mucho, José Luis, es ver la cantidad de arces japoneses que tienen. En este campo de San Francisco hay una enormidad de muchos pies de arces japoneses, lo cual pues le da también un aire, un punto oriental. Y una cosa curiosa, hay una cosa curiosa que a todo el mundo le gusta, además de bañarse en esa luz verde intensa que tiene todo el campo de San Francisco, que es que a la entrada hay un calendario hecho con césped. Justo a la entrada, en una de las muchas entradas que tiene el jardín, el parque municipal tiene un calendario hecho con césped que todos los días los jardineros sin falta cambian la fecha. Entonces ves el número, el mes e incluso el año, por si alguien tiene todavía un poco de despiste y no sabe que estamos en este año 2026. Así que una cosa curiosa. Hablabas de Castilla, los campos de Castilla, ahora me vas a llevar a Soria, pero antes déjame saludar a Manuel, que llama precisamente desde Burgos. Hola Manuel, buenos días. Buenos días, Astrid y compañía. ¿Cuál es el lugar, el jardín, el parque que usted nos recomienda? Pues bueno, es que es un parque extraordinario que tiene 10 kilómetros. Son 3 parques en uno, digamos. Esto está paralelo al río Arlanzón y la verdad que es impresionante. Son 10 kilómetros de robles, de toda clase de árboles. Allí hay mucha ardilla y la verdad que para los atletas, para los vecinos de Burgos, pues es el pulmón, digamos, de la ciudad. ¿Lo visita mucho? Sí, porque bueno, esto empieza prácticamente donde llegan a la ciudad los peregrinos haciendo el Camino Santiago, aunque les desvían digamos que la flecha que les indica es más o menos asfalto y todo esto. Yo procuro darles información de que vayan por el parque porque es espectacular, no tienen ningún semáforo, ninguna carretera, no tienen nada y bueno, es impresionante. 10 kilómetros de parque, nada menos, allí en Burgos, en torno al río Arlanzón. Manuel, muchas gracias. Pues nada, eso se lo recomiendo porque van a ver la catedral, pero la verdad que es que el parque merece la pena. Es Fuentes Blancas, La Quinta y la isla. Qué bien. Gracias, Manuel. Y es verdad que lo decías tú ahora, Eduardo, cuando vamos a una ciudad, pues vamos a buscar, pues en Burgos, lo primero que vas a ver, la catedral. Pero hay que también atender a los parques. Por ejemplo, en Soria. En Soria es que este tema. En Soria es que también hay otro corazoncito verde que es ni más ni menos que la dehesa, que es como la conocen allí los sorianos, ¿no? Cuando la vemos en un mapa o en alguna aplicación, vamos a ver que el nombre oficial es Alameda de Cervantes, pero para los sorianos de pro es la dehesa. También es muy bonito esto, ver cómo la gente nos adueñamos de las cosas que en realidad son nuestras, los parques, las calles y demás, y tienen las cosas su nombre oficial, pero luego nosotros lo llamamos como lo llama la gente de toda la vida, ¿no? Exacto, es un poco también como esos diminutivos, ¿no? Cuando conoces a alguien que le pones un diminutivo, eso es, o incluso un mote cariñoso, así como a veces de estos desde niños, ¿no? Bueno, pues aquí lo que tendríamos en Soria es esa dehesa que tiene además una peculiaridad. Bueno, está en una zona muy céntrica, es muy fácil acabar en ella y atravesarla por alguna de los caminos. Es que tiene además una sorprendente y enorme pradera verde que está rodeada por una multitud de cedros, de sauces, y es una preciosidad. La dehesa de Soria además tiene una cosa muy curiosa, que es el árbol de la música, que es un árbol alrededor del cual se ha construido la caseta de la música, el kiosco de música. Entonces vemos una escena muy peculiar, a los músicos tocando alrededor de la copa propia del árbol, ¿no? Entonces, bueno, pues también una peculiaridad. Y claro, como Soria es otra de esas ciudades castellanas con tantísima historia, como no podía faltar en este caso una ermita que es la de Nuestra Señora de la Soledad, que está en medio de la arboleda, está en medio de los caminos y que también es muy querida y visitada por los propios sorianos. Así que, bueno, pues esta Alameda, esta dehesa de Soria, pues otro sitio ideal para refugiarse del calor castellano de esta preciosa ciudad. Hemos estado un poquito en el sur, hemos estado un poco en el norte, vamos al Mediterráneo, pero antes de ir a Valencia, que sé que me quieres llevar a Valencia, vamos a irnos a Elche. Porque nos llama Vicent desde Elche. Hola Vicent, buen día, buenos días.
Buen día, ¿cómo estás? Claro, y siendo de Elche me va a llevar al Palmeral, ¿verdad? Es que el Palmeral es lo que tenemos que ofrecer, aparte del Misteri, que son los dos patrimonios de la humanidad, ofrecemos eso, un oasis que nos dejaron nuestros antepasados árabes. Lo que pasa es que en el caso de Elche, Vicent, el Palmeral no hay que ir. El Palmeral viene a verte porque sales vayas por donde vayas, estás rodeado de palmeras. Efectivamente, la ciudad antigua es rodeada, todavía tenía más hace unos años, pero ya sabes que la ambición urbanística a veces es contraproducente para otras cosas. Pero sí que tenemos todavía una cantidad muy importante de palmeras diseminadas y formando huertos y bueno, luego está en especial el Huerto del Cura. Sí. Que todos ellos son refugios climáticos que son muy interesantes en los tiempos que corren y que yo recomiendo encarecidamente a quien nos quiera visitar. Es verdad que los meses de julio y agosto son muy fuertes, aquí el calor aprieta, pero tenemos el Huerto del Cura, tenemos el Parque Municipal mismo, y dentro de esos sitios hay espacios especialmente privilegiados, donde la sombra de las palmeras hace el efecto que buscaban nuestros antepasados cuando las plantaron, el efecto oasis. Sí, de hecho es que es muy curioso porque la palmera lo que hace es delimitar los huertos, que es lo que queda en medio, y hay una inmensidad de palmeras y de huertos. Vicent, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego, buen día. Bueno, a mí me encanta, Vicente, ese palmeral de Elche. Hay una palmera que está justo fuera del palmeral, de lo que es el Huerto del Cura que ha dicho, que es la palmera El Tornillo, que es una palmera que tiene una circunvolución en el estípite, que es como se llama realmente, y es muy curiosa. A mí, bueno, Elche me enamoró. Parece que estás en Irán, parece que estás en Marruecos, parece que estás en otro país de otras latitudes. Y es verdad el microclima, porque cuando tú te sitúas dentro, a pesar de un día que apriete muchísimo el calor, tú sitúas dentro de uno de los huertos, que está envuelto de palmeras y es otra temperatura. Ya que estamos en Mediterráneo, vamos a subir un poco más al norte, Nema Valencia, ¿no? Bueno, Valencia, ¿qué hay que decir de Valencia? Bueno, pues que además de ser una ciudad con, de nuevo, historia increíble, monumentos fascinantes, museos increíbles como el Bellas Artes, tendríamos también una miríada de jardines y de parques encantadores, más grandes, más pequeños, pero uno de los más transitados y queridos es el Jardín del Turia, ¿no? Que ocupa el propio cauce del río, ¿no? Del río homónimo, que es una delicia recorrer. Yo siempre que voy a Valencia, lo que me gusta es intentar siempre transitar por ese parque, porque va conectando zonas muy distantes incluso de la ciudad, y es una preciosidad pues pasar entre árboles tropicales y subtropicales, que son más raros para mí en mi entorno diario en un Madrid, y es una preciosidad, porque además vas andando por debajo de los puentes, ¿no? Claro, los puentes pues vas por el cauce del río, entonces bueno, pues vas atravesando diversos puentes, algunos más modernos, otros más antiguos, que también pues son una preciosidad, ¿no? Yo creo que, otro de los sitios imprescindibles. Y una cosa curiosa de estos jardines del Turia, igual que de otros parques municipales, es que sirven un poco como de experimento, de laboratorio para ver qué especies se aclimatan bien a la ciudad. Porque muchas veces lo que se quiere desde de todos los parques y jardines de toda España, una de las cosas bonitas es intentar introducir especies diferentes. En el Turia se han introducido especies diferentes, en otros parques municipales también, se ven cómo pues, se adaptan a la ciudad y si funcionan, se extienden a otros sitios. Entonces muchas veces estos parques municipales también sirven eso como una especie como de testeo, de test para ver si se extienden otras especies. Está muy bien, y sobre todo la cantidad de vida que tiene ese parque, que como tú decías conecta, es como una vía más, como una gran carretera, pero subterránea, porque subterránea un poco más por debajo del nivel del suelo, sí, está un poco hundida, porque es el cauce viejo del río, y la cantidad de vida que tiene, sobre todo ahora con el buen tiempo a última hora del día, es un hervidero de vida el Jardín del Turia, una maravilla pasear por allí. Barcelona tiene muchísimos parques, pero te has quedado con el parque de cabecera, que es la Ciutadella. La Ciutadella, porque es una preciosidad también. Es otro de esos parques donde acabas, ¿no? De una manera u otra. También con una historia increíble, una historia que la liga mucho, muy ligada, evidentemente, pues al siglo XIX, también al inicio del siglo XX. Hay cosas de Gaudí también. Se dice que hay una verja enorme que está diseñada por el propio Gaudí. Pero para mí la Ciutadella es... ¿Cómo se pronuncia? La Ciutadella. Ciutadella. Bueno, pues Ciudadela también.
también en castellano. Ciudadela, sí. Bueno, pues podríamos ver... Bueno, a mí hay uno que me encanta, que es el ombú. Hay un árbol que yo siempre que veo un ombú, yo casi le tiro un besito porque es una preciosidad. Le llaman, fíjate que de dos maneras más divertidas o más bonitas o más alegóricas. Una es ombú y la otra es el árbol de la bella sombra. Porque realmente hace una sombra tupida, densa, muy fresca. Y lo curioso de este árbol es que hace una base ensanchadísima, leñosa, es casi como un asiento. A veces sería tan grande como una mesa de 10 metros de diámetro o incluso más. Yo he visto ombúes o árboles de la bella sombra realmente monstruosos por lo grande y es una preciosidad. Y si yo me tengo que quedar con un sitio es con el umbráculo, que es una preciosidad también, con sombra para plantas tropicales y subtropicales. Tiene sitios muy bonitos la Ciutadella y el Parlamento de Cataluña está dentro del Parque de la Ciutadella. Antonio llama desde Valladolid. Hola Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme cuál es su... No, gracias a usted por llamarnos. ¿Cuál es su parque, el que nos recomienda hoy? Pues mire, yo les recomiendo algo verdaderamente curioso, porque el año pasado Valoria del Alcor, que es un pueblecito muy pequeño de unos 40 habitantes de la provincia de Palencia y que pertenece al ayuntamiento de Ampudia, aunque sea su suburbio, pues ganó el Premio Nacional de Bosques Urbanos compitiendo con ciudades como Sevilla. Está en el mismo casco urbano y está compuesto, prácticamente no se ha intervenido en él, está compuesto de chopos normales, chopos de álamos blancos temblones, de escaramujo, de saúco y otras plantas propias del sotobosque de aquí. Es un verdadero oasis en tierra de campos, en el secador de tierra de campos. No son más que probablemente hectárea y media. Las hiedras crecen por los árboles, es como un lugar mágico, increíble. Y bueno, pues está hecho gracias a la buena voluntad y al sacrificio de una serie de personas del pueblo que son dignas de todo elogio, que además lo han adornado para que los niños lo disfruten con gnomos, con trenes, pero sin haber intervenido prácticamente nada en el entorno. Qué bien. Cuando llega el verano está comprobado que en el pueblo hay una temperatura y dentro del parque a las horas de más calor, puede haber 3 y hasta 4 grados de diferencia menos. Ahora lo hemos ido a buscar, Antonio, el Bosque Encantado, creo, de Valoria del Alcor. El Bosque Encantado. Una maravilla, sí, y con el empeño sobre todo maravilloso de los vecinos, eso le iba a decir. No es ánimo de criticar ni nada. Si esto fuera en Ampudia, que es el ayuntamiento, uno de los ayuntamientos más ricos de España, los carteles tan pobres que tiene hechos con buena voluntad de la gente del pueblo, serían de oro macizo. Pero claro, es en Valoria. Punto. No hablo más del tema. Antonio. Esto es lo que requeriría un poquito de más cuidado por el ayuntamiento, de invertir un poco en él. Pues dicha porque queda. Verdaderamente es una joya increíble en un desierto, como es tierra de... Bueno, tenemos aquí muchos encinares y esto no, pero este bosque fresco es algo verdaderamente hecha queda. único en este Antonio, entorno. la reivindicación de Valoria del Alcor. Muchísimas gracias por llamarnos esta mañana y por situarnos sobre la pista de esta singularidad, desde luego. Me queda muy poquito tiempo, pero hombre, un poquito algo del Retiro, ¿no? Retiro, ¿qué se puede decir? Otro corazón verde. Madrid, sin el Retiro sería menos Madrid, ¿verdad? O sea que hay que ir también. Hay que ir. Bueno, yo sí que esto lo aprovecho mucho. Cuando así la cabeza pide un poco de sosiego y demás y no puedes ir al mar, pues un paseo por el Retiro y es verdad que sales distinto. Nuevo. Eduardo Barbo, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. He de decirte que he estado haciendo la sección un poco preocupado porque has hecho la sección todo el rato con sobre la mesa las tijeras de podar. Bueno, pero un jardinero somos muy pacíficos. Ya, pero otras veces no las traías, hoy sí. Adiós, Barba. Hasta luego. Te guardaré los besos, los primeros que en mi vida un chico me quiso dar. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Hola Martín, buenos días. Buenos días. Mira, me ha escrito Brian aquí, dice: cuando llega el calor, los famosos se destapan. Sí. Esto entiendo que es un homenaje a la canción. Gracias. Y se ven las verdaderas vergüenzas.
De las cosas que esconder, vamos a hablar en estos 15 minutos de fama. Hombre, que esconder y que mostrar y que también. Enseñar, claro, aquí claro, enseñamos. Aquí. Bueno, en fin, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Con ganas todos de vacaciones. Efectivamente. Los Reyes también. Los Reyes también. Por ahí vamos a empezar por los Royals. Y el regreso del emérito de Juan Carlos I, que llega a España mañana. Bueno, otra vez. Sí, exacto. Estaba leyendo esta mañana a Silvia Taules en el Confidencial que contaba que el rey Juan Carlos llega mañana, que va... Pero ha venido mucho, ¿eh? Sí, bueno, pero parece ser que va a pasar toda la temporada de verano aquí porque en Abu Dhabi empieza a hacer mucho calor. Por lo que llega hasta los 50 grados, bueno, como Madrid. Tampoco pero bueno, no va a estar en Madrid él se va a Galicia, va a estar compitiendo en San Censo este fin de semana, luego tiene otra competición en Ginebra, que conoce muy bien Suiza él, por muchísimas razones que todos sabemos. Él fue un internado en Suiza, su abuela, la reina Victoria Eugenia, vivía en Suiza, tuvo cuentas en Suiza. Eso te iba a decir. Todos los caminos conducen a Suiza, el rey Juan Carlos. Así que va a pasar la temporada estival fuera de Abu Dhabi y lo veremos un poco más. Bueno, y ahora que es noticia de primera plana las joyas, Corina Larsen ha vendido algunas en una subasta, entre las que están algunas regaladas por el rey emérito. Bueno, estoy fascinado con este tema porque... Te recordaré que creo que dijo Corina aquello de son regalos por amor, ¿no? Que todos por amor. Los 60 millones eran por amor. Eso era por amor, claro, exacto. Digo, bueno, ¿qué era por amor? Algo habrá hecho Corina bien para que le regalen ese dinero. Pues Corina, parece ser, estaba leyendo esta información, que Bonhams, que es una de las casas de subastas más importantes de Londres, ha sacado la subasta tradicional de alta joyería y salieron unas piezas con las que Corina Larsen posó en 2013 en la revista Hola. Hay una portada de 2013 cuando... Todo nos lleva a Lola también. Todo también nos lleva a Lola. Corina en 2013 rompió su silencio y posaba ella enseñando así su muñeca. Y discretamente, ¿no? Llevaba una pulsera increíble de una joyería muy famosa de Madrid que se llama Aldao, que es de una joyería centenaria, proveedora de la Casa Real, y llevaba unos pendientes a juego, todo de diamantes, y el anillo de pedida que le dio el rey emérito, o que ella dice que era como un anillo de pedida. Bueno, todo eso lo sacó a subasta, 850.000 euros. Se acabó el amor. Casi 1 millón de euros, no está mal, de joyitas y otras piezas más que tenía ella, y todo lo ha vendido, así que yo creo que ya rompe definitivamente cualquier lazo con el rey Juan Carlos. Ya no había, ¿no? Ya no quedaba. Bueno, quedaban las joyas. Pues y los 60 millones. Eso es. Pero quizás ya se ha gastado mucho de ese dinero. Si ya tiene que empezar a subastar joyas, quizás ese dinero ya se ha evaporado. Esperemos que no. Bueno, la crisis institucional en Noruega, que ha llegado al límite, ha sido noticia muy comentada, además en los tramos informativos, porque Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha sido condenado a 4 años de prisión. Bueno, claro, esto es un hecho inédito. Nunca antes había ocurrido que el hijo de una futura reina consorte sea condenado a la cárcel. 4 años de prisión para Marius, de 29 años. Tenía más de 40 cargos. Se lo ha condenado por 2 casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias. Y claro, le va a tocar estar en la cárcel un tiempo. Todo esto además en una situación en la que... Ya está, de hecho, en la cárcel. Ya está en la cárcel. Él ha pedido salir porque su madre, Mette-Marit, la princesa heredera y futura reina, está muy enferma, tiene una enfermedad pulmonar crónica, está en la lista de espera para un trasplante de pulmón. Y claro, está todo muy al límite y él ha pedido cumplir su condena en uno de los palacios reales, que yo creo que quiero creer en la justicia en Noruega, que dirá que no. Quiero creer yo. Como un arresto domiciliario ya, pero oiga, es claro, que eso es un palacio. Pero es que claro, es que tener un arresto domiciliario con 1 millón de metros cuadrados no me parecería un poquito too much, sobre todo cuando los delitos son muy, muy graves, y a mí me parece poco 4 años para los 40 cargos que tenía y todos los casos de malos tratos a mujeres, ¿no? Decíamos que el caso de Marius Borg, es un asunto del que hemos hablado en los tramos informativos, como también hemos hablado en la parte informativa del caso Andik. Ayer se conocieron, los escuchamos aquí, los audios de su primera llamada al 112, al teléfono de emergencias, y el miedo de la justicia por la posibilidad de que pueda fugarse Jonathan Andik. Bueno, a mí lo que me fascina de todo este caso ya es con la facilidad que se filtra todo. Que si se filtran los testimonios, se filtran los audios, ya sabemos, vamos siguiendo el caso, ¿no? Cuando toque la hora del juicio... Ya habremos escuchado casi todo. Ya nos vamos a aburrir de todo esto, pero bueno, la justicia... Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Bueno, la justicia teme que se fugue, evidentemente, porque Isaac Andik ahora mismo es uno de los hombres más ricos de Cataluña y de España, y es muy fácil para él coger un jet privado y la fianza la pagó al momento. Pagó 1 millón como con un Bizum, como si fuera Broncano, y se lo pagó. Y claro, entiendo que la justicia tenga ese temor, y ahora hay muchísima expectativa porque han salido los audios de él con la llamada que su defensa quiere utilizar, porque se nota como la desesperación de él, ¿no? En esos audios, y bueno, quiere utilizarlo como parte de la defensa. Lo que pasa es que aquí
Y la investigación pasa también por el testimonio que den aquellos excursionistas que ayudaron precisamente a Jonathan and Dick en la montaña y a los que han tardado 17 meses en localizar. Este tema me encantó cuando lo leí yo en El País. Este tema, claro, porque nadie le había tomado los datos a los excursionistas que ayudaron a Jonathan and Dick en el momento de la caída de su padre. Nadie tenía los datos y todo lo lograron localizar por una llamada de teléfono que se intercambiaron Jonathan y uno de los excursionistas, y sin esa llamada habría sido imposible. Es una cosa loquísima, ¿no? Él ni se acordaba de que había hablado con los excursionistas, no se acordaba del nombre. Los excursionistas tampoco nunca se presentaron ante la justicia. Es curioso todo, ¿no? ¿No te parece? Es curioso, pero es que hay muchas cosas que son me curiosas. Encanta, tú me miras como... No, porque, por ejemplo, y es una de las cosas que ayer también se comentaba, es decir, el tiempo de la llamada a emergencias, efectivamente los excursionistas, bueno, hay mucho ahí que seguir. Por eso digo que cuando llegue el juicio, por mucho que se sepa... habrá más sorpresas. Va a haber muchísimo interés. A mí me llama toda la atención. Yo quiero decir, si eres uno de los excursionistas que ayudó a Jonathan and Dick... Sí, también, y las cosas que se dijeron antes... Te presentas a la semana, dices, oye, yo estuve allí, pues eso, ¿no? Pues eso, que seguro que en el juicio, no sé si sorpresas, pero que interés habrá, eso fuera de toda 17 meses han tardado en localizarlos y el testimonio de ellos va a ser muy importante también. Bueno, y hablando de retornos, antes hablábamos de Juan Carlos I... ya entre todos los retornos faltaba Froilán. Bueno, también. Pero es normal, tiene sentido, porque si vuelve el rey Juan Carlos, vuelve Froilán, porque hay que recordar que Froilán se fue a vivir hace unos años a Abu Dhabi con el rey Juan Carlos. Y hay que decir que el rey Juan Carlos presume de que es él quien está un poco metido en vereda, está enderezando a Froilán. De hecho, en las memorias del rey Juan Carlos, en Reconciliación, el rey de Juan Carlos es durísimo con Jaime de Marichalar y con la infanta Elena, porque dice que le faltaba una figura paterna a Froilán. Como ha sido él, por ejemplo. Y ahí está él. Ya. Y digo, pero qué mejor padre que la infanta Elena. Digo yo, me parece la mejor guía, ¿no? Yo la veo a la infanta Elena y sabe disparar. Sabe montar a caballo, es una guerrera. Una gran figura materna. Bueno, en estos días se ha celebrado el 80 cumpleaños de Donald Trump en la Casa Blanca. Bueno, no sé si leíste la crónica de Iker 6 Dedos en El País. Yo ayer la estaba leyendo a la noche y después tuve pesadillas, te reconozco, porque era todo como un enviado especial a la distopía, porque montó ahí un ring, ¿no?, de pelea, estuvieron ahí algunos de los mejores luchadores con diferentes técnicas de artes marciales y demás peleando frente al jardín, ¿no? En homenaje al cumpleañero. 80 años, estaba toda su familia, estaba Melania, estaba Ivanka, todos, porque además tiene una familia muy grande, muchos hijos. Es una dinastía casi. No, todos. Y además Kushner, todos están metidos y todos participan de alguna manera en la administración Trump. Todos tienen alguna decisión. Hay que recordar que el marido de Ivanka, su cuñado, es el que se encarga un poco de relaciones con el mundo, ¿no?, en Oriente Medio y demás. Es todo demencial. Pues estaban ahí todos viendo las peleas, la lucha libre, y a mí me pareció todo... En el combate, una pesadilla. Y lo comentamos, está Tupuria, el amigo del rey Juan Carlos, sí, que ha sido la estrella, digamos, española, hispano-georgiano del cumpleaños, y Tupuria que perdió el combate. Ya le puso un mensaje, ¿no?, de que le marcó la cara. Me habías prometido que me ibas a marcar la cara o algo así, le dijo a Justin Gaethje. Bueno, a mí todo este mundo me parece, yo no tengo ni idea de la lucha de todos estos personajes, pero ayer leyendo ahí recomiendo la crónica de Iker 6 Dedos porque realmente da escalofríos lo que está pasando en la Casa Blanca, que la ha convertido... Es que en los jardines de la Casa Blanca... No, él ha conseguido lo que quería, que es que la Casa Blanca se convierta en un casino de Atlantic City, que es lo que él manejaba. Él además estuvo muy vinculado en el mundo de la lucha y las organizaba y formaba parte cuando tenía los casinos en Atlantic. Pues ha conseguido que en Washington DC, en la Casa Blanca, que es la casa de todos los estadounidenses, se haya convertido en un hotel casino barato de Las Vegas, porque tú sabes que lo ha remodelado todo y está todo lleno de oro por todos lados ahora la Casa Blanca. Y esa imagen que es... Ahora no me van a dejar entrar a Estados Unidos. De él con él en su cumpleaños con el mega ring allí, que dice que igual se puede quedar igual que se quedó la Torre Eiffel en París, que era solo por una cosa como estas, y claro, y de fondo la Casa Blanca, en fin, bueno, pero... Sic transit gloria mundi, dice la expresión. Imagínate que se queda ahí el ring. Bueno, pues no es por él, no será por falta de ganas. Bueno, tú sabes que él se cargó, por ejemplo, el jardín de rosas que había plantado Jackie Kennedy, que lo hizo Bunny Mellon. Y que él está en el salón, salón de baile y él pavimentó todo. El jardín de rosas de Jackie Kennedy pavimentado. Aquí un poco falta cemento. Tiró un ala de la Casa Blanca, va a construir un salón de baile que es más grande que... Es que ha habido momentos que estaba en una recepción oficial con todos los medios allí, en el despacho Oval, se levanta, se asoma, se va, mira por la ventana y dice, mire cómo va la obra, y luego vuelve. Es como, bueno, pues... Yo no entiendo lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, el mundo en general, ¿no? Sí, pero allí más que en otros sitios. El verano es tiempo entre los famosos también para emprender nuevos negocios.
e Iker Casillas ha entrado en uno nuevo fuera del fútbol. Estoy fascinado con esto. Ha entrado en el mundo del negocio del bienestar y de la eterna juventud, porque ha entrado en uno Inside Nutri-Cosmética, que es una sociedad impulsada por el cirujano Rafik Deni, que aspira a abrirse hueco en el mercado de los suplementos nutricionales, que es algo que está muy en boga, sobre todo por las redes sociales. Tú sabes que hay muchos influencers en TikTok, en Instagram, recomendando todo el tiempo nuevos suplementos nutricionales y alimentos. Pues él ha entrado en este negocio que parece ser que es muy rentable ahora mismo. Y no es el único, ¿no? María Pombo, que va también por ahí. Efectivamente, María Pombo, la influencer, ha lanzado con Mao unas bebidas beauty que tienen ácido hialurónico, te vendría muy bien. Así vuelves en septiembre. ¿Qué quieres decir? ¿Para qué es bueno el ácido hialurónico? Para rejuvenecer un poquito. ¿Qué me estás queriendo decir, que Bianchi? Estás cansado y que cuando te Estoy bebas... cansado, pero tan ajado estoy. No, te dije muy ajado. No, María hombre, Pombo, pero me has dicho que me hace falta. María Pombo está estupenda y se bebe sus bebidas de ácido hialurónico. Hombre, porque me va a hacer falta a mí yo un buen zumo de naranja. Para que cuando vuelvas en septiembre estás efecto glowing. ¿Qué me estás diciendo aquí? Nada, ¿en las patas de gallo? No pues, notas aquí, no las ojeras, ¿no? Pues la bebida se llama Youth, es un refresco que se vende en Amazon. Ya no te voy a escuchar nada más. O sea, me puedes contar lo que sea, pero ¿tú crees que puedes decirme aquí que estoy tan mal en la radio? No estás entendiendo nada. La gente que está muy bien toma muchas cosas. Ahora, no. ¿Qué tengo que tomar? Ácido hialurónico. Te voy a traer el Youth de María Pombo, que tiene tú traes, yo ya veré lo que hago. Tiene vitamina C, tiene ácido hialurónico, pero también tiene mucha polémica. Porque ha salido muchos expertos en nutrición y demás que dicen que, a ver, que esto no, en realidad no te va a hacer ni más joven, ni más guapo, ni más nada. Claro. Es un poco como un efecto placebo. Yo te digo la verdad, cuando vi la campaña de María Pombo me dio un poquito de sed y me apetecía beberme el ácido hialurónico. ¿Lo hiciste o no? No, todavía. Vale. Mírame la cara. Me avisarás. Bueno, es que no lo sé. Oye, igual Mírame no tiene la cara. ningún... ¿Tú crees que estoy con ácido hialurónico? Pues no lo sé. Todavía no. Bianchi. Bueno, ha empezado el Mundial. Además tú eres más joven que yo. Somos de la misma edad. Nacimos el mismo año. Yo soy más viejo que tú por unos días, eso no se nota. Ha empezado el Mundial, decía, y hemos visto despedidas por unas semanas entre parejas como, bueno, de las parejas de las que más se ha hablado, Mbappé y Esther Expósito. Bueno, salieron en Ola la semana pasada las fotos del viaje de despedida en Ibiza que tuvieron antes de que él se fuera al Mundial, Mbappé. Estuvieron navegando, tomando el sol en una cubierta de un yate, en moto de agua, y hay una foto de Mbappé muy contento. Con mucho ácido hialurónico. Estaba súper contento de estar con Esther Expósito. Estaba circulando en las redes sociales. Con mucho ácido hialurónico. Impresionante, ¿eh? Esther Expósito, una genia. Que la vi hablando en Mónaco, ¿fue? Estuvo en los premios de televisión que son muy famosos de Mónaco con el Príncipe Alberto, que la cara del Príncipe Alberto no sabía ni quién era Esther Expósito. Pero pues muy mal por el Príncipe Alberto. Pero ¿qué más da si Esther Expósito está con Mbappé, que tiene está lleno de ácido hialurónico? Bueno, pero Esther Expósito tiene una trayectoria también que no le hace falta estar con nadie. Bellísimos los dos y bueno, a ver qué pasa con Francia, que es uno de los favoritos, ¿no? Yo no sé nada de fútbol, pero es una de las selecciones favoritas. Dicen que es uno de los favoritos, sí, ¿no? Sí. Pues bueno, entonces tengo que tomarme la semana cosas, que viene, ¿no? Te traigo la bebida de María Pombo y la probamos aquí en vivo. No traigas nada porque no me da a mí la vida para traer, pero ya te cogeré yo a ti por banda. ¿Cómo que tengo que tomarme yo? Pero yo también. No, necesitamos ahora no lo arregles. Mucha bebida de pombo para necesitamos una buena dieta saludable, eso es lo que necesitamos, y un poquito menos de estrés. Eso es lo que sí que nos hace falta. Una limpieza de colon. Y que te deja como nuevo. Voy a pedir al Shaw Wellness que te inviten. Adiós, Martín Bianchi. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Somos de las 12, nos fuimos de roce. Hoy voy a lo loco. Bueno, en el elaborado guión por parte de Iñaki Pascualena de esta sección, pone Sastre 2 puntos y luego no hay nada escrito. Era complicado, la verdad es que era complicado. Bueno. Entonces, pues... Puede referirse a que te explaye. ¿Que me explaye yo? ¿Qué coño es eso? Bueno, yo empecé en la radio hace... A ver, ¿qué me contáis? Pues mira, esta mañana ha venido Tere muy guapa con un top que le sentaba muy bien. Ajá. Y estas cosas que tenemos las chicas de socializar y engrasar la vida, le he porque dicho... los chicos no lo hacemos esto. Bueno, nosotras somos más de decirnos qué mona vienes. A ver, esto es así. Eso es así. Dilo. Sí. Sí.
Bueno, eso también es más fácil viendo la calidad masculina que hay en el equipo. No, eso no tiene nada que ver. No, perdona. Vamos a ver, que estamos a un minuto de convertir furor en esto. No, por favor. Lo digo porque todos los chicos somos tan extremadamente bellos que creo que no hace falta decirnos que lo que venimos. Bueno, por favor. El caso es que lleva un top, entonces me dice, ay, pues me lo compré en no sé dónde y tal. Y le digo, no, pero es que te queda bien a ti por tu tono de piel. Me lo pongo yo y seguramente a mí me quedaría peor. Me dice, claro, porque yo tengo un subtono rosa y tú tienes un subtono más bien amarillo, ya ha dicho Pedro Hernández. Pedro Hernández, que es capaz de hablarte de fútbol durante 2 horas a un nivel de detalle precisísimo, dice, pero ¿cómo podéis saber esas cosas con tanto detalle? Tono y subtono de la piel. Yo me he traído un folio entero de apuntes para saber cuál es nuestra colorimetría, porque a algunos os hace bastante falta saber qué colores sois. Pero para combinar mejor la ropa. Pero eso es como el horóscopo. Sí. No, cariño, esto es por cómo eres tú. Es para estar más favorecido. Efectivamente, tú puedes ser primavera, verano, otoño o invierno. Pero perdón, espera. Y dentro luego stop. cálido o frío. Espera. ¿Quién establece, qué organismo internacional establece esta distinción por estaciones? El ojo humano. El señor Pantone. El señor Pantone. Pero de verdad que tú le dices a alguien, tú eres primavera. Claro, a ver, hombre, ahora te voy a dar Tere un motivo. sabe más de colorimetría que yo, pero yo sé, por ejemplo, que el pintalabios que le queda bien a mi prima, a mí me queda fatal. Sí, eso lo sabe todo el mundo. Claro, otoño, Eva, tú pero eres otoño cálido. Claro, pero porque lo mío pero tiene por que tu tener color un de piel. Exacto, Amarilla. porque lo mío tiene que tener un labios. subtono azulado. Yo soy equinoccio. Y no es que el pintalabios sea azul, es que tiene un subtono Pero vayamos azulado. a por favor, sí. Claro. Vamos a esto. A ver, todos por favor con la muñeca arriba, quiero que os miréis las venas muñecas. y me digáis si las veis verdes o las veis azuladas. Esto es como el moradas. traje, ¿cómo era el traje? Lo de Pero dorado. Es una cosa así. Vale, os digo. Azul o verde. Es que no lo sé, no sé distinguir. Yo te diría que azul. Es un color muy raro, ¿eh? Son vuestras muñecas, podéis miraroslas cuando queráis. El caso, Igual es verde, es que no lo sé. si os las empezáis a ver verdes o aceitunadas, sois cálidos. Y si os las veis azules o moraditas, sois fríos. ¿Tú qué dirías? A ver. Madre mía. Tú esto lo tienes verde. Verde. Entonces que Verde soy te cálido. quiero verde. Eres Tú eres cálido. cálido. Lo sabía yo. Porque además tú yo eres tema azul. oliva. Tú eres subtono oliva. Pero yo soy amarillo de piel. Pero eso es subtono oliva. O sea, soy. Madre. ¿Qué tengo que decir? Cetrino, subtono oliva. Es que claro, esto ahora entra más porque aparte de si eres cálido, frío, oliva o lo que sea, luego están las diferentes como parejas Me que lo voy a hacen. apuntar. Que Espera, tú- subtono. Esto es como el RH. Soy A Perfecto. negativo. Vale. A negativo. Tú eres, si eres primavera, es que eres cálido y tu pelo y tu piel contrastan mucho. Ojo con esto, que esto es una masterclass. Ya, pero si no tienes pelo. Yo sí. Las cejas, cariño. las cejas. Pero tú eres un amarillo claro, que te lo he dicho esta mañana en cuanto te he visto. ¿El qué te he estación? dicho. ¿Qué estación es, Sergio? Sergio, yo creo que es un otoño, fíjate. Ay. Y estoy rozando el invierno. Un otoño frío. Azul oscuro, casi negro. Eres noviembre. Sí. Total, que los de otoño luego son cálidos. Pero y esto no para qué tienen- va bien saberlo. Esto va bien para que tú, por ejemplo, cuando te compras la ropa, si a ti tú no te, a lo mejor Eva no se puede poner este amarillo porque Claro. no le va a favorecer. A ver, se lo puede poner si le da la gana. Bueno, sí, pero si me va a quedar mal, no me lo voy a querer poner. Si le da la gana, pero si Sastre, le da por la ejemplo, gana. que va de blanco, Eso, pero Sastre ¿qué siendo color un tiene que cálido llevar? tal, ¿qué color tiene que llevar? Sastre, mira, a Sastre le quedan muy bien los tonos tierra, un tono melocotón de pronto, no te iría ¿Un nada melocotón? mal. ¿Un melocotón? Un melocotón. Un Teresa, tono es melocotón como es el de oliva. naranja, ¿no? Cuando te dicen tienes el guapo subido es porque te has Es puesto el porque color tienes la rojo. colorimetría, es porque tienes la A mí me dicen que colorimetría me acorde. va muy bien lo oscuro y lo marrón. Claro, porque tú eres invierno, cariño. Claro. Tú eres un invierno, pero vamos. Y Escorpio, te Pero, falta ¿y decir. qué subtono es, Pepe? Pepe es un subtono rosa, míralo, por favor. Sí, es que tiene Pepe cara es rosita. subtono rosa, ¿no? Y además en los nudillos se ve muy Sí. bien. ¿Qué se ve? ¿Qué hay que ver en los Todo, nudillos? pues que se ve enseguida. Si eres rosa, se te ve. Mira, Iñaki también es un No, poquito pero rosa. Yo soy un poco más amarillento, ¿no? Pero mira Pedro. Pedro le ves y dices, Pedro es es rosa. rosa. A ver, Pedro es súper rosa, rosa. pero Pedro es el Pedro bebé rojo. jefazo. Pedro tiene Es el que color de rojo. intenso. Y mira, Pascu, que también es muy blanquito, se ve claro que es oliva. Sí. ¿A que lo veis todos ahora? No, Ay, oliva no lo veo. Para mí Pascu Sí, por el es traje, rosáceo, ¿eh? Chicas, de verdad, pues esto es la clave para poder maquillaros, quien se maquille, poder vestiros, poder ir. Como que va todo en sintonía. Cuando decimos, hoy voy muy guapo, hoy Eva me ha dicho que voy muy guapa, pues es porque me he puesto los tonos que me favorecen, que me resaltan Pero yo la como cara. si yo ahora tengo que entrar, por ejemplo, al Google y decir qué tonos me favorecen, siendo yo primavera, subtono, Primavera oliva. árabe. Eso es. Sí, primavera Eso es. cálido también. Primavera cálido Pero tengo es que eso. poner. Y te Voy a sale poner. primavera más Melocotón, valenciana. turquesa, coral. Creo que sois dos en España, ¿eh? Yo soy, Calla, payaso. yo soy peligrosa. Sastre y yo vamos a venir mañana vestidos iguales, Ana, ¿qué colores. podría Yo ser, estoy por definirme, tranquila. es que no te estás por preocupes. definir, Espera, que le he dicho a la IA. Le he dicho,
¿Qué me pongo si soy primavera cálido? Sí, te dice. Entonces dice, los colores que más te favorecen. Venga. Marfil, color arena, beige claro, camel y marrón dorado. ¿Y cuando te Dice, decimos? evita el negro puro cerca del rostro. Pues cuando yo me pongo una camiseta negra, bien guapo estoy. Hombre, porque la percha es buena, pero... Mira. ¡Epa! Luego, espérate, que esto es tonos pastel. Melocotón, Claro. coral suave, crema y vainilla. ¿Qué Que color no es me lo el he coral inventado suave? yo. Coral suave es el que ¿Qué no color es, es el coral el suave? que no es coral Salmón, fuerte. marroncita. Ay, por favor. De verdad. Señor, Soy de quiten el primero de micrófono moda. a este señor. Y luego, tonos vibrantes dice para acentos. Entiendo que esto es para Eso es. naranja, amarillo sol, rojo tomate, turquesa, verde manzana y verde Pero hierba. te ha Eso dicho por todos si- los colores del No, mundo. no, hombre, por hombre, favor. por favor. Bueno, Eso Trucharo. sí. El negro pega con todo. El No, negro sastre no. pega No. con todo. Hay que saber llevar también el negro. Bueno, ¿eh? me dice que no cerca de la cara, Claro. cerca pero de- lejos. Lejos de la cara. Luego los calzoncillos negros pueden ir. Los calcetines, Yo creo que esto ya estaría, ¿eh? Vale, pues ya está, pues llévatelo, Marcos. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. Hoy por hoy. José Luis Sastre. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, with me that isn't the case. 'Cause I make it so easy. ¿Ves? Mira, Iñaki, Ana se ha hecho su trabajo. Y entonces en su guión, que yo ahora no tengo aquí encima de la ¿Si no lo mesa, tienes? pero en su guión ponía último compás. Entonces yo ya sé lo que tengo que decir. Joder, Ana, macho. último compás. Perfecto. ¿Ves? Así Otro funciona día la radio. más. Que, en fin. Otro día más haciendo historia en la radio. Y construyendo esta pirámide, ¿qué te parece? Por eso el último compás va a ser hoy para el Comando Norte, porque recomendamos escucharlo o reescucharlo en podcast, porque ha estado con nosotros la egiptóloga Irene Cordón, autora de Faraones de Silicon Valley, y nos ha explicado las conexiones que tienen estas poderosas figuras del pasado con los actuales magnates tecnológicos. Entre otras cosas ha confesado que cuanto más estudia a los faraones, peor la caen. Y nos hacía entender por qué conocemos a unos y a otros no. O sea, a lo largo de los más de 3.000 años que duró el antiguo Egipto, ¿por qué pensamos en Ramsés, en Tutankamón o en Nefertiti? Claro. Bueno, Ramsés es el eterno, es el grande, pero ¿qué es lo que ocurre? Que faraones de la talla de Tutankamón no le dio tiempo de hacer absolutamente nada, porque es un niño que subió al trono con 9 años y murió a los 18. ¿Qué es lo que ocurre? Que se encontró su tumba intacta. Y esto ha hecho que sea, pues evidentemente, el más mediático. Exacto. Pero Ramsés, que es a posteriori de Tutankamón, diría, ¿pero quién es este Tutankamón? Y Nefertiti fue una hereje. O sea, fue una mujer que fue monoteísta en su época y que quisieron olvidarla, y sin embargo hoy en día vemos ese busto tan maravilloso que está en Berlín y decimos, qué mujer, ¿no? Que también debo deciros que no sabemos absolutamente nada de ella. Nos ha deslumbrado Irene Cordón y nos han dado ganas de irnos ya mismo a Egipto a emprender algún tipo de excavación arqueológica buscando los tesoros. ¿Creéis que Nefertiti se habría hecho la colorimetría? Hombre, cariño. Sí, Hombre, era Pero primavera. era lo primero que Es que hacía, ya era vamos. primavera, fue la primera primavera cálida. Era primavera cerrada, cariño. Eso. Lo pone por todas partes. Sí. Por eso todo el ajuar era en combinación. Sí, claro. Bueno, vamos a dejarlo ya, Sí. chicos. Gracias por Chao. todo. Adiós, adiós, Adiós. adiós. Con Chema Rodríguez, Marta Galán y Marcos Granado en la realización de este Hoy por Hoy, que termina aquí, cierra aquí su edición de hoy. Saben que si no hay novedad, mañana volvemos a encontrarnos a partir de las 6 de la mañana y que entre tanto la radio sigue. Que tengan una feliz jornada. Adiós. Easy to fall in love, so come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix-up. Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with me. Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.